Carlos Leder Rivas, de padre alemán y de madre colombiana. Para la portada de este libro quise ilustrarlo con las letras stencil en el título y con la caricatura en dibujo. Fue capturado en 1987 en febrero en Colombia y es extraditado a los Estados Unidos el mismo día. Para la siguiente página utilicé el revelado en transfer de la imagen cuando estaba siendo recluido en Florida. Inició su vida criminal robando carros en New York y terminó pues creando el sistema de transporte de tráfico de droga que lo catapultó en el negocio junto a su socio Pablo Escobar. Puso a disposición su flotilla de aviones y junto con el mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar crearon el más temido y famoso cártel de Medellín. Construyeron una pista clandestina en la isla de las Bahamas. Engañó a un estadounidense que a su vez había tenido pues negocios con el estafador Robert Vesco. Salió huyendo, de manera misteriosa desaparece y es allí cuando Carlos Leder se hace dueño de las Islas Bahamas, que eran de la propiedad de este estadounidense, y allí compra el Cayo Norman. Ya en esta parte del libro decido pintar con acuarela negra el fondo, dándole unas pinceladas, unos brochazos bastante gruesos, no definidos, y recurrir un poco al pegar las frases y los recortes de periódico de aquel entonces. Escojo el negro porque el negro pues es un color que a mi parecer le da más sombrío a la historia y en torno al tráfico de las drogas, que es algo ilegal, ¿cierto? Entonces decidí escoger el color negro para representarlo allí. Leder hace un regalo de una avioneta a la gobernación del Quindío porque sabía que tiempo después la gobernación tendría que venderla por los recursos para poder mantenerla. Es allí cuando vuelve otra vez Leder y compra la avioneta cuando es subastada, con el plus de que ya tenía las rutas legalizadas. Allí aprovecha para empezar a distribuir su cargamento de cocaína y marihuana en el interior del país. Regala un carro de bomberos al municipio de Salento y por todas estas cosas empieza a llamar la atención del FBI y de la DEA, que empiezan pues a perseguirlo. Para canalizar todo su poder mental, todo su energía, decide crear el Movimiento Latino Nacional. Empieza a inundar en la política y en todo eso, sin embargo terminó delatándolo. Por un lío de faldas con un guardaespaldas de Pablo Escobar, termina capturado y condenado a 135 años de prisión. Fue traicionado por el mismo Pablo Escobar. Lo mismo, decidí utilizar la misma técnica de acuarelas con los brochazos para darle un poco más de tensión a lo que es la historia en sí. Encontramos las frases más famosas de Leder, en el que decía que el terrorismo es la bomba atómica de los pobres, donde tomaba la Coca-Cola y decía que era lo único que le gustaba del imperialismo, que la cocaína que éste vendía era para sacarle la plata a los ricos, que al montar un imperio de cocaína iba a destruir la decadente sociedad norteamericana, y cuando ya es pasado a su juicio, grita que no soy un prisionero sino un secuestrado más. Siempre he considerado mi sentencia un acto político, retaliatorio, simbólico y hasta racista. Y se le atribuye el creador de la famosa frase de preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Sigo con la misma técnica de acuarela con los brochazos para seguirle generando un poco más de tensión a la historia y al drama de Carlos Leder. Decido crear un pequeño collage con las frases como más relevantes cuando crea el movimiento latino, cuando sale a dar sus discursos de política a favor del pueblo,
Hay un documental muy interesante de él, se llama Carlos Leder, el mágico. Está en YouTube, lo pueden ver y habla acerca que en nuestra región ayudaba a los pobres, ayudaba a la gente de escasos recursos y hay varios testimonios que se van a favor de él, como también hay otros que están muy en contra de él, pero resaltan mucho su inteligencia, su audacia para saber hacer las cosas. Me parecería importante que lo vieran si quisieran saber un poco más del tema. Carlos Leder nace en 1949 en la ciudad de Armenia, Quindío. Es capturado y extraditado a los Estados Unidos el mismo día, en febrero de 1987. En el 91, para rebajar su pena, aceptó un trato con agentes antimafia para testificar contra el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega y su relación con el capo Pablo Escobar. En 2015 envía una carta al presidente en ese entonces en Colombia, Juan Manuel Santos, pidiendo clemencia para morir en su país, pero sus súplicas no fueron escuchadas. En 2016, en abril, se pasa otra solicitud de clemencia a nombre de Leder y su familia al presidente de los Estados Unidos, pero lamentablemente es negada.